¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos aquí con ustedes, su servidor, Pablo Emanuel Torres, su profesor de Etimología Grecolatina del Español. Y bien, vamos a comenzar ya que son nuestras clases con contenido y vamos a abrir el telón con este primer bloque, la Etimología Grecolatina del Español, que es en general la estructura sintáctica y morfológica de lo que vamos a ver el día de hoy, que es la etimología en general. Bien, también te doy la bienvenida porque en esta sesión es ya de contenido, como te dije anteriormente, es necesario que tengas a la mano tu libro y tu cuaderno de trabajo siempre. Y bien, en esta sesión número 1 vamos a trabajar la importancia de la etimología en el uso del español y también la importancia de las etimologías en forma general. Por ello te invito a que vayas abriendo tu libro en estos capítulos. Bien, vamos con una sesión introductoria bastante simple y es, bueno, las etimologías como tal pues tienen un raigambre histórico bastante profundo y bien, por ello queremos ir primeramente a destacar y reconocer, bueno, de dónde viene la palabra etimología. Y bien, recordemos que etimología como concepto, como definición, como está ahí en la presentación, es la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras. Y vamos a entender verdadero con con el sentido primero con el cual se le dio la creación de una palabra. Y bien, tiene sus raíces etimológicas la palabra etimología de dos, de la palabra étimos, que significa verdadero, y logos, que significa tratado, palabra o concepto. E inclusive algunos han querido traducir el logos como ciencia o disciplina. En todo caso, estaríamos hablando de que la palabra étimos, verdadero y logos tendría la función de poderle dar el sentido de etimológico a lo que la definición de etimología tiene, que es el verdadero significado de las palabras. Así, todas las palabras van a estar contenidas con este tipo de estructura. Unas raíces o partes raíces que van a dar el significado profundo de lo que va a ser de cualquier palabra en el uso en el español. Bien, a lo largo de la historia, recordemos, pues la etimología ha sido pues lo más básico para elaborar otras palabras, que vamos más adelante a conocer. Por eso la etimología, en un primer momento, fue como una disciplina independiente que se relacionaba directamente con estas tres materias o asignaturas o disciplinas que ayudaban a darle un poquito más de desarrollo pues a la ciencia de la etimología. Y bien, uno de ellos es pues la semiología o también semiótica, ¿sale? Es el que estudia los signos de la vida social o los signos en general. Recordemos que los signos son creaciones humanas o convencionales, son signos gráficos convencionales que nos dan directrices u órdenes gráficas de acción y comportamiento. De manera entonces que la semiótica o la semiología pues realmente esté ligadamente con el sentido de etimología, que es el uso de las palabras. Luego tendremos la lingüística, que estudia el lenguaje escrito y hablado. Recordemos que el lenguaje, al igual que la semiología, no se limita solamente a un idioma, sino también a todos los lenguajes gráficos o verbales. En este caso estaríamos hablando también de que así también como estudia lengua hablada escrita, también la fonética, la pronunciación o también cómo actualmente la lengua se simplifica al momento de acortar palabras. Y principalmente la ciencia con la cual la ciencia de la etimología va a tener una relación totalmente cercanísima, es decir, casi uña y mugre dicen, sería la filología. La filología es aquella ciencia que estudia las palabras y el sentido de las palabras. Y eso es bien importante porque recordemos que una cosa es lo que la palabra sea y otra cosa es también el uso que nosotros cotidianamente le damos. Tanto así que una palabra puede perder el significado real por ganarse un significado de uso. Esto es que adecuamos nosotros las palabras según la función histórica a la cual nosotros la tengamos. ¿Sale? Entonces, eso también entra en este juego de la etimología. Y no hablamos también de las palabras creadas, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta eso, que hay palabras que solamente tienen un significado profundo en una cultura o en un país.
por decir algún ejemplo. Bien, ahora te presento los tres sentidos que se le han querido dar a la palabra o a la disciplina etimológica, a la etimología, desde la filología. Si bien la etimología en un primer momento estaba solo como colaboración de la filología, actualmente la palabra etimología o la ciencia de la etimología se encuentra dentro del gran amplio campo de la filología. ¿A qué nos referimos? Bueno, la etimología como tal es una parte. La filología, al ser más omniabarcante, la etimología pues queda más bien como una ciencia que apoya a la filología. Y desde la filología encontramos que hay tres formas de entender la etimología. Y sobre todo a partir de la palabra logos. La palabra logos se puede explicar como concepto. Y el concepto es porque tomado desde la filosofía griega, que después ustedes verán posteriormente, o veremos mejor dicho, será que en un primer momento la filosofía utilizaba palabras para poder ordenar la realidad, para poderla describir. Entonces, el filósofo era el amigo de la realidad y en este caso también para poder describir la realidad ocupaba ideas que transformaba en conceptos para poder explicar la realidad. Por eso en un primer momento el más antiguo es que se encontraba como un tratado, un concepto, ¿sí? El poder explicar, poder definir las cosas a partir de palabras y las palabras tenían un contenido que era la descripción de esa realidad. Bien, el segundo concepto, mejor dicho, el segundo sentido es tratado. Esto viene principalmente ya del Imperio Latino o Romano, que el tratado era todo un desarrollo sobre un tema que tenía pros, contras, pero también tenía como amplitud. Mientras que la filosofía griega solo describía por temitas, el tratado era un desarrollo consolidado de una teoría o de un discurso. Entonces el tratado era un gran discurso sobre algo, que no nada más era un temita o pregunta, sino era un desarrollo, una introducción, una conclusión. Y esto lo utilizaban grandemente los senadores latinos del Imperio Romano, y bien, por eso cuando se entiende como tratado, y la palabra etimología, desde logos, es que es el conocedor de grandes tratados. Entonces, también era considerada como la ciencia de los sabios, para decirlo así. Y finalmente, ya con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de otras disciplinas, finalmente como palabra. ¿Qué entendemos como palabra? Bueno, que etimológicamente la ciencia de la etimología junto con la filología es el tratado de saber el significado de las palabras, es conocer lo que una palabra significa y qué quiere decir desde su sentido natural. Y bien, por ello estos son los tres sentidos que se le daban a la etimología desde la ciencia de la filología, desde la palabra logos, que como concepto, como tratado y como palabra en el desarrollo de la historia. Bien, esto es, digamos, conocimiento general para que te vayas familiarizando pues con algunos conceptos de nuestra asignatura. Posteriormente, ahora viene, bueno, ¿por qué la actualidad de la etimología dentro de la filología? ¿Por qué es importante esto? Bien, porque como te decía anteriormente, ya la etimología forma parte de la ciencia de la filología y además se ha modernizado todavía más su funcionalidad. No solo es el significado de las palabras, sino además tiene como finalidad también conocer toda su sintaxis, su morfología, su fonética y todo aquello que va dentro del lenguaje. Por eso actualmente la etimología, si bien es el significado real de las palabras, tenemos que decir que nuestro lenguaje no se queda estático, no, sino que va evolucionando, se va complejizando y por ello tienen que comunicarse mejormente estas disciplinas. Por tanto, ¿por qué es la importancia de la etimología actualmente? Por un detalle muy, pero muy leve, que para mí de veras esto sí tendrías que tenerlo en cuenta al momento de preguntarte por qué tengo que estudiar etimología grecolatina, y es que tienes que saber que griego y latín son las dos grandes lenguas en las cuales se desarrollaron, tanto verbal como de forma escrita, toda la ciencia, el arte de casi unos 2100 años, siglo VII a.C. con la filosofía, hasta el siglo XIV
que fueron los últimos tratados, así tal cual en la lengua latina, estamos hablando que toda la literatura científica, filosófica, artística, o si lo queremos llamar de divulgación, de nuestra humanidad, están contenidas en esas lenguas, griego y latín. Por lo tanto, para poder acceder a ese conocimiento, tendríamos que reportar pues cierto grado de sapiencia en esas lenguas para poder entenderlas. Y claro está que por eso nada más para decirte, todas las enfermedades, la mayoría vienen de un corte de etimología griega. Todas las ciencias o las clasificaciones taxonómicas en el reino de los animales y de la botánica, todas están en la mayoría en la lengua latina. Para decir que si quieres desarrollarte en algunas disciplinas, sea de la ciencia o de la biología, pues te vas a tener que topar con esta realidad. Y si fuera poco, todavía con eso, el español proviene directamente del proceso lexológico del griego y el latín. Más aparte todavía tendríamos otras influencias como el árabe dentro de nuestra lengua española, pero la mayoría se encuentran contenidas de las palabras en español en estas dos grandes lenguas, el griego y el latín. Por lo tanto, la importancia en la actualidad de la etimología pues es grande, y más todavía en nuestra lengua española, y también eso en otras lenguas. Recordemos que hay un proceso de romanciamiento que se deriva en todas las lenguas vernáculas actuales. Y por ello es importante que tú vayas entendiendo este cariño por esta asignatura y sobre todo pues por este contenido. Y bien, como te decía, el lenguaje evoluciona y cambia. ¿Por qué? Porque el lenguaje va evolucionando y se va modificando también según las necesidades del ser humano, que es el que la creó. Entonces, por lo tanto, actualmente vemos que hay lenguas que por su complejidad pues tiene que verse en la necesidad de simplificar terminología o inclusive de crear nuevas palabras porque hay realidades que en ese momento no existían. Y por ello las adecuaciones a la realidad del lenguaje pues también tiene que estar a la misma altura de la adecuación de las ciencias que estudian el lenguaje, como la filología y en este caso también la ciencia de la etimología. Y bien, por lo tanto, también quiero invitarte a que veas que el lenguaje es un arte, ¿sí? El arte de la comunicación. Por eso creo que actualmente tenemos que rescatar que el lenguaje, al ser un proceso humano, pues también tenemos que entender que las palabras dicen algo de nosotros como personas, pero también dicen algo de nosotros como humanidad. Y por ello te quiero invitar a que puedas irle agarrando gusto a la etimología grecolatina, porque te va a abrir muchas puertas de sabiduría. Tanto así que si tú ves una frase en latín en un templo o en algún epígrafe o en alguna tumba, sepas más o menos qué dice o qué quiere decir. Hay frases que en latín son fuertísimas. Y bien, por ello quiero invitarte a que no solamente entiendas esta como una asignatura más, sino que le puedas ver cómo se va a correlacionar con otras asignaturas, que esta es la parte de la transversalidad de las ciencias, que todas se apoyan mutuamente. Y más en este caso te va a ayudar mucho pues para entender, como está allí, que las palabras tienen un doble sentido, un doble uso. Es decir, cómo sé lo que significan del sentido natural y el uso que nosotros le damos a esas palabras. Y esos dos es lo que nosotros vamos a comprender como el sentido literal y el sentido metafórico, que lo vamos a ver ahorita posteriormente en el siguiente video.